Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Otro jueves y seguimos con los Instagrams Live. La idea es que hoy estemos hablando de aspectos legales, legislación en medicina reproductiva. No solamente vamos a hablar de la legalidad, de los aspectos legales en los tratamientos de alta complejidad, específicamente en la subrogación en la Florida, sino también de la donación de óvulos y de los tratamientos de menor complejidad. Estoy hablando de las inseminaciones intrauterinas, cuando por ejemplo se utiliza la donación de esperma, o también qué ocurre con embriones luego de que son congelados y no son usados. Para eso, obvio que iba a estar con una autoridad en el tema, Stephanie Bodolai, que la voy a estar conectando ahora y aceptando a ver si puede participar de esta charla. Eh, Stephanie, hola, Hola, doctor, ¿cómo está? ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy Eh, bien. Creo que escuchaste un poquito lo que dijimos que vamos a estar hablando, Ujú. pero quiero que te presentes vos aquí, que me cuentes dónde estudiaste leyes, que me cuentes cómo llegaste a tener tu eh, estudio legal en Florida, en Tampa, que me cuentes un poquito de vos, que yo ya lo sé eso, pero para todas las personas que están conectadas ahora. Sí, claro. Bueno, soy Stephanie Beaudelet. Estudié aquí abogacía en Stetson, que queda cerca de St. Pete, en Florida, aquí en Florida. Y por esa razón siempre me quedé cerca de la área de Tampa. Ahí tengo mi oficina en Tampa. Entonces estoy como en el centro de Florida, ahí voy a la corte, ahí hago todo. Como estudiante, empecé a trabajar con un bufete que hacía trabajo exclusivamente de reproducción asistida. Y ahí trabajé los últimos 2 años de mis estudios como asistente. Cuando me bachilleré trabajé como abogada. Pasé varios años trabajando con estos temas y hace ya más de un año comencé mi propio bufete haciendo la misma cosa. Entonces, trabajando exclusivamente con casos de donación de esperma, óvulos, embriones y también subrogación. ¿Y cómo hablas español? Mis padres son de Nicaragua. Ah, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar, si te parece, con algunos aspectos legales en situaciones de no una tecnología tan avanzada. Por ejemplo, me viene a ver una pareja y entonces se determina luego de la evaluación que el hombre es azospérmico, una condición en la que no hay esperma eyaculado, se lo evalúa, no hay producción de esperma tampoco, y la pareja decide hacer un tratamiento utilizando esperma de un donante. Se hace en la inseminación, la colocación del esperma dentro del útero, y ella queda embarazada. Entonces, ¿cuál sería el aspecto legal en esta situación que se está utilizando el esperma de un donante para una pareja que está aquí en la Florida? Haceme la diferencia si es que están casados o no, si hay diferencia, y si es una pareja que, por ejemplo, viene del extranjero. ¿Qué aspectos legales me podés mencionar de esa situación? Sí, bueno, con donación de esperma, eh, para comenzar, me gustaría explicar que las leyes en Florida son seguras con la donación, con la subrogación. Con la donación específicamente, sea donación de esperma, óvulos o embriones, en cuanto esa donación es hecha, todos derechos de ese material ya no hay vínculo, está desconectado completamente. Entonces, a la persona que se le está donando,
ellos tienen todos los derechos, sean personales o de propiedad, sobre esa materia, sobre los embriones que se van a crear de esa materia, igual que cualquier hijo o hija que nazca de ese material donado. Entonces, con eso estamos protegidos, que tenemos la ley legislada para proteger ese aspecto. Igual también hay ciertos pasos que queremos tomar. Con la donación de esperma, típicamente el esperma se hace esa donación a través de un banco. Con esos bancos o con las clínicas se van a firmar ciertos consentimientos. Esos consentimientos van a ser los contratos legales para obtener esa donación. Como no lo estás obteniendo directamente de una persona y la donación está siendo hecha de un banco o de una clínica, esa donación ya fue hecha por ese donante. Entonces no hay que hacer un contrato necesariamente por separado entre el donante específicamente y la pareja. Pero, por ejemplo, si la pareja conoce a alguien y esa persona va a ser el donante de esperma y es una conexión que ellos hicieron independientemente, ahí sí vamos a querer tener un contrato de donación para la donación del esperma, porque necesitamos algo como prueba que la donación está hecha y prueba de las intenciones de las partes para poder cumplir con la ley de Florida. Las parejas casadas, igual que no casadas, deben de hacer todo juntos. Entonces, especialmente si no están casados. Si no están casados, estén seguros de hacer todo con el banco, con los consentimientos, todos juntos. Y con los acuerdos de donación de esperma, también hacerlo junto como pareja, para que esté claro que esta donación es para los dos. Ahora, si es una inseminación y la pareja está casada, el bebé automáticamente es bebé de esa unión de matrimonio. Entonces, la donación, en tener a ese bebé a través de la inseminación, esa pareja, eso es suficiente para asegurar la paternidad y la maternidad de la pareja, de los dos. Si no están casados, ahí tal vez tendremos que tomar unos pasos adicionales para asegurar que todo está bien, y para eso tendría que ser caso por caso, y recomendaría consultar con un abogado para asegurar que todo eso se hace seguramente. Pero puede llegar a ser que una de las recomendaciones sea que la pareja se case. Sí. Yo sé que el casamiento es más común, creo, en los Estados Unidos que en los otros países. Eso he notado entre mis clientes. En Florida, por ejemplo, Florida no reconoce lo que aquí le llamamos domestic partnership. Yo sé que en otros países, por ejemplo en Argentina, sería convivencia, un certificado de convivencia. En Florida eso no se reconoce. Las leyes son súper tradicionales en eso y están basadas en asumir que las parejas están casadas. Entonces, por esa razón, todos los trámites son más seguros y más fáciles, hay menos pasos que tomar si las parejas están casadas desde el principio. Una pregunta que me preguntan bastante mis clientes es dónde tienen que estar casados, que se importa si se casan en su país o en los Estados Unidos. Eso no importa. Florida, los Estados Unidos, va a reconocer un casamiento legal de cualquier jurisdicción. Entonces puede ser un casamiento en el país de donde sea la persona, o igual se pueden casar aquí. Y en relación al momento del casamiento, imaginemos una pareja que ya está embarazada la mujer y se casan después de haber hecho el tratamiento. ¿Tiene alguna diferencia legal haberse casado cuando ella ya está embarazada o antes del embarazo? No, claro, eso es asumiendo que nadie va a pelear la paternidad. Siempre puede haber alguien, si algo así fuera a pasar, si alguien va a reclamar, tienen el derecho de hacer eso, pero si es solo entre la pareja, ellos se casan, tienen al hijo, con que estén casados antes del parto, ese bebé es hijo del matrimonio. Y ahora estamos hablando de casamiento.
se me cruzó también una pregunta en relación al divorcio. Ponele que hay una pareja que utilizaron esperma del donante. Tienen un hijo y a los 5 años lamentablemente se divorcian y ese hijo fue creado con un tratamiento en el que el esperma era de un donante. ¿La mamá tiene más derechos sobre ese bebé porque que el hombre, que el futuro ex esposo, porque no es el esperma de él? ¿La ley pone alguna diferencia en esa circunstancia? No, la ley en Florida no hace esa distinción porque la ley de donación es bien clara que ese esperma, esa donación es de la persona que lo va a aceptar. Y eso es legalmente en todo caso. Entonces, ese niño que nazca de ese material donado es como hijo propio de esa persona. Entonces, por ejemplo, en un divorcio, ese hijo es hijo de los dos y se trataría como que la materia fue de los dos padres. Claro, ahora que estamos en otra etapa, estamos hablando de un divorcio. Si la pareja no es de aquí, las leyes de aquí tal vez estén en conflicto con lo que sea la ley de otro país donde se están divorciando. Entonces ahí tendríamos que involucrar a un abogado, tendrían que tener a un abogado del país de donde son para asegurar que las leyes del divorcio eh, están favorables a ellos en esta situación. Y claro, nosotros tenemos todos los contratos y todo en lugar para enseñar que todo fue hecho en acuerdo con la ley de Florida. Pero sí, un cliente internacional tendría que tomar en cuenta las leyes de familia y de divorcio en el país propio de ellos. Y también, en relación a esto, puede ser que haya otro estado dentro de la Unión, dentro de Estados Unidos, que tenga leyes distintas y que se aplique esto de una manera distinta. ¿Es así? Sí, podría ser. Con las leyes de donación, eh, yo diría que con las leyes de donación, la mayoría de los estados están casi como en la misma página. Son más parecidos que como cuando, por ejemplo, empezamos a hablar de las leyes de subrogación. Ya con las leyes de subrogación, ahí sí hay mucho más variedad entre los estados en los Estados Unidos, y hay que tener más cuidado y hay que realmente saber la ley de cada estado para estar seguros que es un estado donde quieren hacer el trámite que quieran hacer. O sea que en el caso del divorcio, un hombre no puede sostener el argumento de que como fue esperma de un donante, él no es el padre y no tiene que pagar lo que en inglés se dice child support, o sea, manutención por el hijo. Eso jamás va a poder utilizado en una corte de Florida. Aquí en Florida no, con que la donación fue hecha correctamente y todo, con que la donación fue hecha bien y todo lo legal estaba en lugar, el padre no podría hacer ese argumento. Y entonces, imagínate esta situación, por ejemplo, viene una paciente que ya fue paciente nuestra, que hicieron un tratamiento con esperma de un donante, que tienen un hijo, y después de un par de años me viene a ver nuevamente. Y cuando le pregunto por el esposo, no, dice, no, anda muy bien, pero yo no lo veo al esposo. Y ella puede volver a hacer otro tratamiento sin que el esposo venga a vernos. Y ponerle que hacemos un tratamiento con donación de esperma, estando ella casada, y el esposo puede venir a decir, yo no estaba enterado del tratamiento, entonces no quiero reconocer ese hijo. ¿Qué pasaría Eh, en una situación así? bueno, aquí en Florida, si ella fuera a tener el bebé y están casados, el bebé automáticamente sería reconocido como bebé de la pareja. Pero sí podrían ir a la corte porque ahí sí, si él no firmó los consentimientos o fue parte del procedimiento nuevo, ahí sí podría haber litigio, por lo que tienen que estar al tanto si es una pareja casada, pero automáticamente, sin que haya ese argumento, automáticamente, si nace el bebé de una unión de matrimonio, el bebé sería de los dos. Que bueno, en nuestro caso nosotros, aunque el hombre no venga, le hacemos firmar el consentimiento del tratamiento
de la pareja. Ahora, imagínate que una situación similar, pero la paciente viene con otra pareja. Y nosotros a lo mejor no le estamos averiguando el estado civil o si se divorció, no pido de ver la sentencia de divorcio y la paciente me está diciendo, no, yo ahora quiero quedar embarazada con otra persona. ¿Qué pasa en esa situación? Si ella estaba casada con el hombre número 1, pero ahora viene con el hombre número 2, y yo no le estoy pidiendo la libreta de matrimonio, el certificado de casamiento. ¿Qué ocurre en esa situación? Bueno, en esas situaciones yo creo que sería importante sí pedir esa información porque puede tener implicaciones después que tenga el hijo. Si ella todavía está casada, todavía tiene algún vínculo al otro, al ex, eso podría ser un problema. Entonces lo mejor sería, cuando la paciente nos está diciendo algo por el estilo, pedirle la información del casamiento. Correcto, sí, queremos estar seguros que todo el mundo está al tanto. Eh, Igual también para propósitos, más cuando hablamos con donaciones de óvulos, también queremos saber quiénes son los participantes y las partes, eh, porque es bueno tener esa información en el contrato, aunque sea anónimo el contrato, porque pueden surgir cosas cuando nazca el bebé. Algo puede surgir genéticamente, se dan cuenta de algo que tenga el bebé y queremos tener la posibilidad que esa pareja se pueda comunicar con la donante para poder decir, surgió este problema, encontramos esto que no sabíamos anteriormente, solo para que lo sepas. O de la otra manera, si la donante se da cuenta de algo, aunque no sea comunicación directa, queremos la oportunidad de poder notificar a las partes que ha surgido algo para que sepan. Bueno, entonces, vos lo mencionaste, pero quiero que lo reenfatices de nuevo. Si es un donante o una donante o conocida o anónimo, los derechos de esos padres sobre el bebé no se modifican de ninguna manera, ¿no? Correcto. Con donación de esperma o de óvulo, está preguntando si es conocido o anónimo. Sí, no tiene implicación. Eso no cambia los derechos de los padres. Ahora más y más se están viendo los contratos de donación conocida. Por lo menos los nombres y cierta información. Eh, Eso a veces le da un poco de miedo a los clientes que sea conocido, pero la realidad es que aunque sepan el nombre, en tener un contrato bueno en lugar, todavía podemos establecer que no tiene que ver comunicación. Entonces, conocido, saber el nombre de las partes, no necesariamente significa que esa persona va a estar involucrada en la vida de las partes o en la vida del hijo o que va a haber comunicación directa. Solo significa que sabemos el nombre, es una parte conocida y creo que la razón por la que más gente está haciendo eso es por lo que había hablado un poquito anteriormente. Es bueno saber si algo fuera a pasar, si algo genéticamente o algo médicamente fuera a surgir más allá, a través de la agencia o a través de la clínica se pueden comunicar para intercambiar esa información. Pero a veces hay pacientes que me dicen, no, yo quiero que sea todo anónimo, porque aunque en el contrato figure que la donante no me vaya a contactar, tengo miedo que me entre a buscar en Google y me pida más dinero, o si es una figura pública, el paciente que haga conocido esto. ¿Y cómo se evita? ¿Qué comentarios tenés de esa hipotética situación? Sí, otra razón por la que se está haciendo más conocido es porque, aunque sea anónimo, un problema que tenemos hoy en día es que es muy difícil tener un contrato de donación que realmente es anónima para siempre. Siempre hay la posibilidad que alguien, aunque sea anónimo, que las partes se van a dar cuenta. Y no necesariamente porque alguien dijo el nombre o algo así, pero a veces uno sabe ciertos datos de la persona, uno sabe
de qué áreas son. Y me ha sorprendido cuánta gente conozco que sí, aunque sea anónimo, se han dado cuenta, se han podido dar cuenta quién es. Eh, y más también ahora tenemos estos, aquí les decimos databases, como tenemos estos programas que ahora uno puede mandar su genética y estos bancos, programas, toman tu ADN y te conectan con la gente que tiene la misma ADN. Ahora, si alguien fue donante y ella es parte de esta situación y el hijo que nació de esta donación también, esta compañía no sabe que esa fue una donación, no lo van a mantener anónimo, van a conectar a las partes. Entonces, no necesariamente va a ser que esta persona está tratando de buscar al hijo que nació de la donación, pero es inevitable que estos temas van a surgir y estas cosas van a pasar, porque aunque no sea por esa razón que lo están utilizando, la ADN está ahí y los va a conectar. Entonces, aunque un contrato sea anónimo, yo siempre le digo a mis clientes que se puede hacer anónimo y lo podemos intentar de esa manera, pero es muy importante que sepan y reconozcan que eso no es garantía. No hay garantía que el hijo o hijo que nazca de esta donación nunca se va a dar cuenta de quién era la donante y por esa razón es bueno tener un contrato que es seguro en todos los otros aspectos para tener todo claro. Ok, entonces es informarle, por ejemplo, lo que dijiste de las empresas que ofrecen la información genética, que si particularmente no compartieron la información con el hijo o hijo de que vino de una donación, que sepan que eso puede llegar a conectarlos, ¿no? Correcto, y es más, el hijo o hijo que nazca de esta donación no son parte del contrato. Ellos todavía no existen cuando firmamos el contrato de donación y no están firmando el contrato. Entonces tampoco podemos garantizar que ese hijo o hijo no luego cumplan 18 años y vayan a buscar, sean adultos y vayan a buscar a la persona que hizo la donación, que fue donante. Eso no lo podemos impedir. Entonces, del lado de la donante, también es algo cuando hacemos el asesoramiento, es algo que les aviso porque aunque las partes entre ellos tengamos en el contrato que no se van a comunicar, no se van a intentar buscar, no podemos controlar lo que haría un hijo o hija de esta donación más adelante. Pero entonces yo te comento algo que yo siempre les digo a mis pacientes, que si ese o hija me viene a ver a mí y me va a decir, yo sé doctor que mi mamá y mi papá fueron pacientes acá de este centro, yo les digo que la información es confidencial, que yo no les voy a dar ninguna información, porque ese hijo o hija no es mi paciente, ni siquiera voy a reconocer que los padres fueron los pacientes míos. Eso es correcto, ¿no? Esa es la manera. Correcto, sí, correcto. Y muy parecido a la obligación que tienen los doctores en mantener esa confidencialidad, los abogados también tienen esa, eh, aquí dicen a duty, an ethical duty al cliente. Tenemos ese vínculo de privacidad donde yo no puedo publicar o decir los nombres de los clientes que son míos sin el permiso de ese cliente. Entonces, sí, con la clínica y con los abogados el hijo de esa donación no podría obtener esa información directamente, pero claro, tenemos las otras cosas como los servicios de ADN, cosas así que los podrían conectar fuera del equipo que fue parte de la donación. Y si hay una donación con alguien conocido, por ejemplo, una donación de óvulos, pero esa mujer conocida es la hermana de la paciente, ¿hay alguna legislación especial? ¿Cambia algo distinto desde el punto de vista legal que haya esa cercanía con una donante? No, no, para nada. Sería una donante, tendríamos que hacer un contrato igual que si fuera una persona que no fuera conocida. Eh, y es con todos los tratamientos de reproducción asistida, cuando es familia, mi recomendación siempre es que aunque sea familia, siempre hay que tener los mismos trámites, los mismos papeles legales. Eh, Uno, claro, confía más en la familia y se siente más confortable, eh, pero igual por tener ese conocimiento pueden surgir otros problemas
Entonces, siempre es importante en tener todo hecho igual que como que la persona no fuera conocida. Sí, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Siempre hacemos la recomendación en esta circunstancia de que tienen que ir a ver un abogado y también que sea un abogado experto en estos temas, ¿no? De familia, de subrogación, de donación de óvulos. No creemos que un abogado que sea de litigio o de inmuebles, de compra de departamentos, tenga la capacidad de hacer todo esto que están haciendo ustedes. Te Sí, cuento, decí, te digo algo más. sí, no, estoy de acuerdo. Y es un tema más complejo que creo que lo que la gente se imagina. Si hay otro abogado y esto no es lo que ellos conocen, también van a pasar mucho más tiempo tratando de aprender la ley y todo eso es también un gasto para el cliente. Pero es algo que sí, definitivamente querés tener a alguien que sabe lo que está haciendo porque puede tener implicaciones súper importantes más adelante. Voy a empezar a leerte un par de preguntas que la gente está haciendo. La primera dice que quieren tener los datos tuyos, de la abogada, por favor. Después los vamos a publicar. Después creo que en el Instagram Story y vamos a poner un post con toda tu información. Bueno, sí. Alguien pregunta que quiere la información sobre surrogacy. Vamos a hablar en unos minutos acerca de eso. Y hay otra pregunta que vamos a contestarle en un minuto porque está diciendo, mi pareja y yo vamos a casarnos. Yo le voy a dar mis óvulos para que ella lleve el bebé. Entonces es una pareja gay, dos mujeres, y pregunta, ¿el bebé, por estar las dos casadas, ya vendría parte de nuestra unión? Entonces es lo que desde el punto de vista médico a veces se llama el reciprocal IVF, Ujú. en el que una mujer hace el in vitro, se utiliza el óvulo de ella, potencialmente el esperma de un donante y ese embrión se coloca en el útero de la otra mujer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta situación? Cantamos, por favor. Correcto. Sí, esto también es importante saber, es particular a la jurisdicción donde están o el local. Entonces, yo puedo hablar sobre lo que pasaría en Florida. En Florida, desde que Florida reconoce el matrimonio entre parejas del mismo sexo, desde ese entonces, el bebé que nace de dos mujeres, automáticamente en el hospital, las dos mujeres son las madres y las dos van en la partida de nacimiento cuando nace el bebé. Eh, Cuando a mí vienen y hacen consulta, muchos abogados siempre explican que aunque las dos madres sean las madres en la partida de nacimiento del bebé, siempre aún así es más seguro hacer lo que aquí le llamamos un relative adoption, una adopción relativa. Entonces, una adopción de alguien familiar que no es tan extensivo como una una adopción regular. Es menos extensivo, pero es una protección adicional para la madre que no fue la que parió. Eso lo hacemos porque aunque Florida reconozca el matrimonio entre las parejas del mismo sexo, si esa pareja es de otro país, donde hay países donde solo reconocen la maternidad o paternidad a través de genética. Y si esa pareja es internacional, tienen ciudadanía en otro país que sea así o viajan mucho, tengo una pareja ahorita, son parte del the Armed Forces, del Army aquí en los Estados Unidos, entonces Sí. viajan muchísimo. Eh, Ellos es más seguro para que la madre que no parió haga esa adopción relativa y así de cualquier manera en la partida de nacimiento administrativamente y legalmente las dos son las madres. Entonces no es necesario y la opción sí se la dejo a las parejas, pero lo más seguro sería hacer ese paso adicional solo para no tener problemas en el futuro. Perfecto. Um,
antes de entrar a hablar de surrogacy, que mucha gente nos estaba preguntando, imaginemos una pareja que hace fertilización in vitro, tiene embriones congelados. ¿Qué es lo que tiene que tener un consentimiento en relación a esos embriones? Me refiero que si se divorcian, si uno fallece, si los dos fallecen. Explícanos un poquito de eso, por favor. Sí, es muy importante que las parejas tengan establecido desde el principio qué es lo que harían con los embriones que no usaron, embriones que sobren o que si nunca los usaron de cualquier manera, los embriones que estén si ellos se fueran a separar o si hay divorcio. Uno quiere tener eso establecido antemano porque no hay una ley establecida que necesariamente dice qué pasaría. En Florida sí tenemos la ley sí da ciertas opciones, pero tampoco es seguro y eso sería solo en Florida. Si el divorcio, como hablamos anteriormente, si la pareja es de otro país, de otro estado, eh, sería la ley de ese estado, de ese país. Hemos tenido muchos casos en los Estados Unidos y todos los casos hay mucha variedad de lo que los jueces han hecho. Cuando las partes están, digamos, si se ponen a pelear sobre los embriones, han habido diferentes resultados. La mayoría de las veces, los jueces no van a dejar que alguien traiga a un niño a este mundo si una de las personas no está de acuerdo. Entonces, típicamente, y esto no es siempre, pero normalmente los jueces van a estar del lado de que nadie lo va a usar. Solo que hayan circunstancias específicas que alguien pueda probar que, por ejemplo, es la única manera para esa persona tener hijo o depende del caso. Pero hay mucha variedad. Entonces es algo que queremos tener establecido desde el principio. Eso se puede hacer de varias maneras. Una manera sería si hay un contrato de donación, si es una donación de embrión, por ejemplo, eso lo queremos establecido en el contrato de embriones. La otra manera que se puede establecer sería con los consentimientos. A veces las clínicas que tienen los embriones o si es un banco o algo así, una donación, eso van a haber opciones en los consentimientos y es muy importante que la pareja firme eso y lo lea muy bien y hagan la decisión juntos para tener eso establecido, para no tener problemas en el futuro cuando eso ocurra. Sí, nosotros en el Fertility and IVF Center of Miami lo que tenemos en los consentimientos, en estas situaciones en que hay embriones congelados, que la pareja decida quién va a quedar como el custodian de esos embriones, si se divorcian, si uno de ellos fallece, si los dos fallecen, y qué es lo que se le va a permitir hacer con esos embriones. Descartarlos o si se va a permitir que los pueda utilizar como esa persona quiera, ¿no? Bueno, ya tenemos más de media hora charlando, tenemos hasta una hora de límite para seguir hablando y podemos entrar a hablar un poco de la subrogación, ¿no? Como yo siempre le cuento a todas las pacientes que tenemos de aquí y del extranjero, Florida es un estado, desde el punto de vista legal, que creo que es muy amigable y favorable para hacer la subrogación, ¿no? Sí. Entonces, quiero que me cuentes por qué es así, si es que estoy en lo correcto, creo que sí, espero que sí, ¿no? Sí. Y entonces, ¿por qué es favorable y qué diferencias hay? Por ejemplo, te voy a ir repreguntando mientras empezamos a hablar, para una pareja heterosexual, para una pareja gay, para un hombre solo, y qué diferencias hay en relación a una pareja que sea de aquí, de la Florida, o del extranjero.
Y también vamos a hablar en unos minutos de cómo está afectando la pandemia en relación a los viajes, los embarazos de las subrogantes que están ahora progresando, qué se hace para facilitar el viaje de los padres de intención y que puedan estar en el momento del nacimiento. Entonces, contame primero un poco de Florida y por qué es un estado tan favorable para hacer la subrogación. Sí, bueno, en primer lugar, Florida tiene la ley legislada. Entonces tenemos la seguridad de tener esa ley establecida. eh, y esto sorprende a mucha gente, pero Florida fue uno de los primeros estados para establecer esa ley. Entonces, ya llevamos varios años y no tenemos casi ni un caso de litigio. Creo que en la historia de Florida hay 3 casos donde hubo litigio que surgió de una subrogación y la subrogación fue lo que llamamos tradicional, que la gestante tenía vínculo genético. Y eso no, normalmente no se hace así. Entonces, eso es bueno porque te ayuda a reconocer que la ley está bien establecida. Eh, la ley de subrogación sí pide que la pareja esté casada, eh, pero no importa si la pareja es del mismo sexo o no. Entonces, con que la pareja esté casada, podemos usar la ley normal, típica de subrogación, y en eso el trámite es súper seguro con que tomemos todos los pasos apropiados. Hay que haber un doctor, el doctor de reproducción que tiene que estar involucrado, las parejas tienen que tener más de 18 años, tienen que estar casadas, eh, ciertos temas así, pero con que todo esté establecido y tengamos un contrato en lugar, la subrogación, la paternidad de esos padres está establecida y está segura. Y cuando nace el bebé, solo afirmamos esa paternidad de los padres y obtenemos la partida de nacimiento en el nombre de los padres. Eh, Ahora, si la pareja no está casada, se puede hacer todavía en Florida. Florida tiene otra ley que nos permite hacer la subrogación con parejas que no están casadas, pero hay que tomar un par de pasos adicionales solo porque esa ley está centrada debajo de las leyes de adopción, eh, no como la ley de subrogación, que es su propia ley, en su propia, digamos, sección de las leyes de Florida. Y por esa razón, a veces hay que tomar ciertos pasos adicionales, hay unos papeles, consentimientos que hay que firmar, y dependiendo de si las partes no están casadas y también usaron donante de óvulos, tal vez hay que tomar hasta un paso adicional, pero típicamente podemos establecer la paternidad de la pareja que no está casada con que tomemos todos esos pasos anteriormente. La paternidad se establece en el mismo tiempo que se establecería si es una pareja casada. Pero eso también es caso por caso particular y es importante hablar con el abogado específicamente de tu caso. Pero claro, todo es mucho más fácil si la pareja está casada eh, antes que nazca el bebé, pero igual se puede hacer de las dos maneras. Y las parejas que no están casadas, ese trámite sería igual para una persona soltera, sea madre o padre, sería ese mismo trámite que haríamos para hacer la subrogación. Pero de las dos maneras, aunque sea un poquito diferente, más del aspecto legal, aunque sea un poquito diferente, se puede hacer de las dos maneras. Hace poco yo intercambié unos correos electrónicos con un abogado de Utah y después de leer los estatutos del estado, por ejemplo, me llamó la atención una diferencia con lo que vos estás mencionando, que los individuos solteros en Utah, no estoy hablando de una pareja, una persona individual que quiere ser papá o mamá a través de la subrogación, no está protegido por la legislación, sino que es la decisión independiente de cada juez. Entonces eso es totalmente distinto en la Florida, donde la legislación lo protege.
Correcto, sí, correcto. Y decime, entonces, ¿qué diferencia hay entre legislación y jurisprudencia? Y si es correcto, por ejemplo, que California, que es un estado que creo yo que es muy bueno también para la subrogación, no tiene legislación y se maneja más que nada por jurisprudencia. Ellos ahora sí tienen legislación. Antes no tenían, no tuvieron por muchos, muchos años. Pero California tuvo la ventaja de establecer, ellos tienen uno de los primeros casos eh, donde los jueces establecieron súper bien la ley de subrogación. Es un caso súper famoso para los abogados que hacen trabajo de reproducción asistida. Eh, Johnson v. Calvert. Ese caso en California estableció bastante y protegió mucho a las partes. Entonces California no tuvo necesidad de necesariamente poner la ley en legislación eh, tan rápido. Pudieron tomar su tiempo porque tuvieron casos que protegían a las partes eh, y los jueces todos hacían las mismas cosas, pero eso no es garantía, nunca es garantía. Entonces es bueno que ahora sí tienen legislación, pero dependiendo de qué estado estamos hablando, hay muchos estados que todavía no tienen legislación y como mencioné anteriormente, depende del juez, depende de dónde va, dónde está la corte, cómo es la ciudad, dónde está colocado el estado. Hay estados que son más conservadores y si no es algo que ocurre mucho en ese lugar, dependiendo de la ley, puede ser un riesgo. Pero entonces que quede bien claro, Florida es un estado sumamente favorable, si no el más favorable por la legislación en todo Estados Unidos. Sí, correcto. Las dos partes están protegidas. Los padres siempre son los padres del bebé. Una cosa que sí me preguntan mucho, hay estados donde la corte afirma la paternidad de los padres antes que nazca el bebé y hay estados como Florida que afirman la paternidad después que nace el bebé. Eh, es una pregunta que me hacen mucho porque la gente tiene la impresión que si el juez lo va a firmar antes del parto, que es más seguro, que es más seguro que ellos sean los padres del bebé, mientras en Florida esa paternidad es afirmada después del parto. Eh, Eso no hace ni una diferencia y no lo hace menos seguro que si fuera a ocurrir antes, porque los padres siempre son los padres. Lo que el juez hace después del parto es solo afirmar que todo fue hecho correctamente y que ya tenemos a un bebé y que ese bebé es hijo de esta pareja. Entonces, solo para aclarar ese punto, que los estados también tienen esa variedad que se puede afirmar antes o después. Y en Florida se hace después del parto, pero eso no significa que la paternidad esté en riesgo de ninguna manera. Y cuando nace el bebé, ¿por qué no nos relatás cómo son los pasos? Porque si ustedes no intervienen, si no hay un abogado, la nota obstétrica que va a ser enviada al registro civil, al departamento de Vital Statistics, va a figurar que la subrogante es la madre, ¿no? Pero si ustedes Sí. intervienen, contame, ¿le piden a un juez, a la corte? ¿Cómo son esos pasos? Sí, correcto. A mí personalmente me gusta estar súper involucrada con todos los pasos y cuando va a haber un parto, eh, yo me pongo en comunicación con el hospital, les tengo todos los documentos, tengo un paquete que les hago eh, para que sepan que es una subrogación. Y de esa manera los padres tienen acceso al cuarto, al parto y también le dan cuarto si hay disponibilidad para estar con el bebé. Más adelante vamos a hablar cómo han cambiado ciertas cosas con el coronavirus ahorita para todo el mundo, pero típicamente los padres son reconocidos como los padres. En términos de la partida de nacimiento, en el hospital el nombre de la gestante va a figurar en los papeles de Vital Statistics. Eso es para el censo, el census, le dicen aquí el censo de Florida, para tener un record de todas las personas que parieron en Florida. Entonces, ese documento va a tener el nombre de la gestante,
y el nombre del bebé a como lo quieren los padres. El nombre del bebé va a figurar como el nombre que los papás legales le quieren dar. Eh, y otra pregunta bien rápido que me dan, yo sé que en otros países los apellidos tienen que ser de cierta manera. En los Estados Unidos el bebé puede tener un apellido, puede tener dos apellidos, puede ser apellido de la familia, puede ser apellido inventado, puede ser cualquier cosa. Eso siempre les sorprende a clientes internacionales, no hay reglas sobre eso. Entonces los padres le dan el nombre del niño y ese documento el hospital lo manda a Vital Statistics, a la oficina del gobierno aquí en los Estados Unidos, aquí en Florida. Ellos, como yo les hablé con ellos saben que es subrogación, entonces no imprimen la partida de nacimiento hasta que yo les mande la sentencia oficial firmada por el juez. Entonces yo obtengo esa sentencia, la mando a Vital Statistics, ellos juntan esa información y nos regresan la partida de nacimiento con los nombres de los padres legales. Entonces ya tenemos esa partida. Ya teniendo esa partida, podemos aplicar por un pasaporte. Si los padres son internacionales, aplicamos por pasaporte para el bebé y podemos mandar a pedir copias certificadas y apostilladas para el país de donde es la familia. Ya con la partida de nacimiento y con el pasaporte, la mayoría de los clientes ya se pueden regresar a casa. Hay ciertos países donde tienen que esperar obtener las copias apostilladas para también tener eso antes de poder regresar. Eso depende del país. Y ahora que estamos hablando de los viajes y todas estas situaciones, contame con el COVID-19, ¿qué es lo que está pasando con las situaciones que angustia a todos los padres de intención del extranjero que están con una situación en la que no saben si van a poder viajar? ¿Qué ha cambiado el COVID-19 en todos estos contratos y en estas situaciones? Sí, bueno, una situación súper inesperada. Eh, Empezando con el contrato, de las diferentes fases de la subrogación, empezando con el contrato, hay ciertos temas que dependiendo de la situación vamos a querer contemplar en el contrato si es algo, si están en esa etapa. Si los clientes están en la etapa del contrato, conversen con su abogado sobre los tiempos. Por ejemplo, hubo una época donde las clínicas tomaron una pausa en tratamientos durante esto del coronavirus. Eso puede afectar cuando empiezan ciertos pagos, cuando hay que hacer ciertos depósitos de dinero, cosas así. Entonces hay ciertos temas que queremos contemplar en el contrato. Si la gestante ya está embarazada, eh, en esa situación, temas que están surgiendo son temas de el trabajo de la gestante, sueldo perdido si no pueden trabajar, cosas de ese tema también es algo importante de conversar con tu abogado si es un tema que va a surgir. Y con el parto, en esa etapa, una de las cosas que estamos viendo es todos los hospitales tienen la restricción ahorita que solo una persona puede estar presente para el parto. Depende de la póliza del hospital, pero la mayoría de los hospitales solo están permitiendo a una persona. Entonces, eso es algo que también queremos tener establecido antemano, quién es la persona que va a estar, porque tal vez sea alguien de la gestante, dependiendo de lo que dice el contrato, en qué acuerdo se ponen las partes, o la persona puede ser uno de los padres del bebé. Eso también es una situación que hay que pensarla. Con viaje, estamos recomendando que los padres lleguen por lo menos 14 días antes del parto del bebé, porque hay hospitales que están pidiendo cuarentena de 14 días antes de dejar que la persona entre al hospital o que el bebé, que le den el alto al bebé a los padres si han estado en un vuelo o un viaje largo en menos de 14 días. Eh, pero uno de los problemas generalmente es que varios países también cancelaron vuelos. Hay países que no tienen vuelos comerciales. Eso ha sido un problema grande y eso ha causado un par de problemas, pero eh, hay que trabajar mucho con la embajada y el gobierno de ese país. Y sí, no es garantía, pero sí hemos podido traer a los padres para el parto, aunque no sea necesariamente para el parto. Por ejemplo, tuve unos clientes que llegaron como
4 semanas después del parto, pero fue al peak, en el peor tiempo de todo esto del coronavirus. Entonces, hay muchas cosas que estamos aprendiendo y está haciendo las cosas un poquito más fáciles, pero aún así hay mucho que no se puede determinar definitivamente. Pero en trabajar con tu abogado aquí y con la embajada y el gobierno de tu país, las partes tienen que trabajar juntas para tener documentos. Yo he obtenido sentencias especiales, he escrito cartas, he hecho un número de cosas para que los padres tengan documentos necesarios para poder obtener vuelos especiales para poder llegar. Entonces, es un tema que me encantaría decir que hay una solución fija que podemos utilizar para que cualquier persona pueda llegar para el parto y tenemos que trabajar con cada persona y empezar temprano para empezar a obtener todos esos papeles para tener la seguridad de que puedan venir cuando puedan. Pero el caso que vos citaste de las 4 semanas, sin dar nombres, por supuesto, creo que era una pareja que ellos tenían un problema también que les impidió venir más rápido por una situación familiar, pero igual si no hubieran estado relativamente más rápido, creo. Pero han viajado, todos han viajado. Sí, todos hasta ahora, todos han viajado y hasta este momento he podido también, todos mis clientes que estaban aquí anteriormente, antes que cerraron todo, todos mis clientes al momento han podido también ya regresar a casa. Pero eso también es otro tema. El pasaporte, típicamente en circunstancias normales, tenemos la habilidad de obtener el pasaporte en 2 o 3 días laborales. Es un procedimiento que hacemos expedited, rápido. Sí. Ahorita los Estados Unidos, el gobierno federal ha cancelado todos los trámites rápidos de pasaporte. Solo puedes aplicar de forma normal, que significa que va a tomar 8 a 10 semanas en obtener el pasaporte. Con esa situación en particular, también hemos averiguado maneras de poder obtener el pasaporte en ciertos casos. Eso también es algo que cada abogado lo está manejando diferente, pero es algo que también querés consultar con tu abogado, porque sí hay maneras de poder obtener el pasaporte, pero ahorita no hay regla fija para decir esto es lo que tenés que hacer. Es tema de seguir intentando, tener documentos, hacer pruebas hasta que den la cita y lo podamos hacer. Entonces, hay bastantes cosas que no es fijo, pero lo hemos podido hacer. Los clientes han llegado, los clientes se han podido ir y ojalá esto solo se vaya mejorando de ahora en adelante. Entonces, no se sabe qué va a pasar en el futuro, pero ojalá solo mejore y Sí, pero todo yo me proceda. acuerdo, he firmado varias affidavits, cartas, documentos que me has mandado para acelerar el trámite y en todos han sido exitosos y creo que muy rápido han obtenido los documentos. Ya nos quedan unos 10 minutos. Te voy comentando que hay muchas felicitaciones por la charla, que les resulta muy interesante lo que estamos hablando. Qué bueno. Nos saludan a los dos. Floral Sol dice que sos una genia. Gracias. Uh, y pregunta, ¿cuánto están tardando los certificados de los recién nacidos para poder viajar a nuestro país? Pablo pregunta, pero creo que ya lo contestaste. Eso sí. Normalmente el trámite desde que nace el bebé hasta que tengamos todo son 3 a 4 semanas. Entonces, típicamente, no ahorita durante el coronavirus, en circunstancias típicas serían 3 a 4 semanas del parto del bebé que podemos obtener todo, pasaporte, parte de nacimiento. Ahorita durante el coronavirus, la corte todavía está tomando mis casos a través de videollamada, entonces eso no se está trazando y las partidas de nacimiento, Vital Statistics, la oficina nunca cerró. Entonces, con las citas judiciales y la partida de nacimiento, todo sigue igual.
Entonces eso sí es bueno, porque esos trámites no están alargados, no hay problema ahí. Es solo cuando llegamos un poquito más como al pasaporte y también los vuelos a los países, porque aunque tengan todo, aunque tengan el pasaporte, tengan todo listo, también todavía necesitan pasaje y viaje para poder regresar a casa. Entonces ahí de nuevo tenemos que trabajar con la embajada y todo para poder regresar al país de donde son. Otra pregunta, hablan de adopción de embriones, cuál es la lista de espera, quién lo hace, y eso es contactarse con la clínica de infertilidad. Así que si nos contactan directamente les podemos dar la información. Alguien también pregunta los costos legales de todos los trámites de donación de óvulos y subrogación. Quizás me parece que te contacten a vos directamente y le podés dar toda la información detallada de tus honorarios. También preguntan en subrogación, sin donantes, o sea que sería la misma paciente potencialmente que está utilizando sus óvulos, ¿en qué instancia hay que contactarse con la abogada? O sea que a lo mejor la paciente hace un tratamiento, tiene los embriones y después se le empiezan a ofrecerse subrogantes. ¿Cuándo es que una pareja, los padres de intención, tienen que contactarte? Bueno, siempre cuando empiezan el proceso, siempre pueden contactarse. Yo personalmente siempre digo, cuando empiecen me pueden contactar. No significa que necesariamente vamos a empezar los trámites legales, pero no cobro por las consultas. Entonces, yo prefiero que me contacten antes para conocer el caso y decirles todo lo que van a tener que hacer para que estén preparados, aunque todavía no sea tiempo de empezar lo legal. Entonces, el contacto en cuanto quieran, cuando sepan que van a empezar estos procesos de fertilidad, generalmente, el proceso legal, el trabajo, no empieza hasta que tengan a una gestante aprobada médicamente. Entonces, antes de eso, si empezaron, ya están emparejados con una gestante, ya podemos ir abriendo, yo puedo abrir el caso, pueden firmar mi acuerdo de representación para ya tener eso listo, pero no comenzamos los contratos hasta que sepamos que la gestante ha sido aprobada, para tener esa información ya de seguro, y de ahí ya comenzamos el contrato, para continuar con el proceso. Fertility Heaven te manda saludos. Dice, hi Hola. Stephanie, great to see you, pero no me manda saludos a mí, así que me estoy poniendo celoso con eso. Yo Hola. sí le mando saludos a ellos. Si mi bebé nace en una ciudad de la Florida, ¿debo esperar que salgan sus papeles en cualquier ciudad dentro de Estados Unidos? Bueno, yo creo que si nace en la Florida, tiene los papeles y si es extranjero es lo que vos dijiste, de que hay que esperar que tenga el pasaporte. Nos faltan 2 minutos, entonces te voy a dar 1 minuto para que me digas algo que te parece que te quedó sin hablar y que querrías discutir, por favor. No sé, pero esa última pregunta, no sé si estaban preguntando dentro de los Estados Unidos. Si el bebé nace, por ejemplo, en Orlando, no tienen que esperar la partida de nacimiento para ya irse a Miami o para irse a Nueva York o para irse a otra ciudad. Pueden ir dentro de los Estados Unidos, pueden viajar antes de recibir la partida de nacimiento, pero no pueden salir del país. Entonces, no sé si eso es a lo que se referían con esa Probablemente pregunta. sea eso, o sea que la movilización, el viaje dentro de los Estados Unidos no tiene una Sí, restricción. Inclusive pueden subirse correcto. a un avión legalmente sin tener un documento, ¿no? Sí, sí, y siempre puedo proporcionar un documento o algo y van a tener la sentencia firmada y el contrato. Entonces siempre tienen algo, pero nunca he tenido a alguien que alguien los paró y les preguntó por documentación del bebé. Pero sí tienen algo por si acaso, pero no, ahorita hace poco tuve 2 padres, acaban de viajar de Florida, uno a California, otro a Nueva York, y allá esperaron la partida de nacimiento y después les mandé todo allá. Entonces eso no es problema. A veces es mejor estar en otra ciudad que no es donde nació el bebé, si tienen familia, conocidos, cosas de ese tema. También en unos días voy a tener algo en mi sitio de web, en mi website, sobre información sobre el coronavirus y los aspectos legales.
y eso lo voy a anunciar en Instagram. Entonces, siempre pueden ir al website si tienen si quieren más información. Y claro, siempre me pueden contactar con cualquier pregunta que tengan.